Hola a todos. Hoy tenemos, yo creo que un lujo de estos que hay que saborearlo y vamos a tener una conversación de estas que realmente merece la pena porque en esto de la geopolítica, la narrativa y la propaganda son elementos que siempre desdibujan lo que los ciudadanos entienden de lo que está ocurriendo. Y yo creo que en la guerra de Irán esto ha llegado al paroxismo, ¿no? La propaganda, que parece que los medios de comunicación occidentales en particular, pues parece que difunden de manera directa y sin el más mínimo filtro toda propaganda que llega de Irán y, por supuesto, pues con un sesgo antiestadounidense, como hemos comentado en tantas ocasiones, pero para hablar de manera claramente neutral y desde luego desde el conocimiento, nadie mejor que Gustavo de Arístegui, que es licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, graduado superior en Ciencias Jurídicas, profesor invitado de Derecho Internacional, muy interesante que vamos a hablar sobre esto en ICADE, que ha estado destinado en la Embajada de España en Libia, fue el encargado de la Embajada de España en Irak y además de eso también estuvo como el segundo jefe de la Embajada de España en Amán, en Jordania, y que conoce Oriente Medio mejor que prácticamente nadie, y que tiene unos libros, El islamismo contra el Islam, que es un auténtico manual para entender la posición que existe ahora mismo entre chiitas, sunitas, etcétera. Otro libro contra Occidente muy relevante y también Las Primaveras Árabes. Bueno, podéis ver toda su bibliografía en un link que os vamos a poner en los comentarios. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Daniel, el lujo y el honor es mío de estar en tu canal. Sabes que soy fan tuyo desde hace muchos años y encima me cabe el honor de compartir página contigo en los domingos en La Razón. ¿Es Con lo verdad? cual, tenemos el mismo día que, según dicen los periodistas, es el día de lujo, con lo cual estoy de verdad encantado de verte por tu canal y es un verdadero honor de estar contigo. Muchísimas gracias. Gustavo, me gustaría empezar por cuál es la situación actual, qué es lo que podemos decir de la guerra de Irán. ¿Cuál es la situación de Irán en el tema militar? ¿Cómo está Irán en cuanto a su capacidad, tanto militar como geoestratégica y política? ¿Y cuál es la posición en la que se encuentra con respecto a sus vecinos del Golfo? Si te parece, hacemos un poquito de historia, porque una de las acusaciones que Esencial. se ha hecho, Lo bueno que vamos a tener es que como vamos a tener tiempo, quiero que lo aproveches para que te explayes y nos des los datos que los ciudadanos que nos están viendo no tienen. Gracias. pues mira, yo creo que es muy importante desmontar la primera gran mentira. Mm, Desde el inicio de la guerra y justo las postrimerías de las negociaciones tripartitas, o en tres fases, mejor dicho, que fueron Omán, Roma y Ginebra, se produjeron toda clase de especulaciones y de mentiras en torno al verdadero riesgo que representa la oligarquía yihadista de Irán. Porque mm, además se tilda a Irán de teocracia, no lo es. mm. Llamar al régimen iraní teocracia no hace más que legitimarlos. No tiene nada que ver. De hecho, el yihadismo chií, que existe igual que el yihadismo suní, nada tiene que ver con la religión, es una ideología. Ujú. Es una Muy ideología importante. opresiva que manipula la religión para convertirlo en un instrumento de poder. Sí. Esta es la realidad de la cuestión y tenemos que tenerlo en cuenta muy presente. Cuando decían algunos elementos del Partido Demócrata, la parte más radical a la izquierda del Partido Demócrata, y después se fue contaminando más hacia el centro también, Mm, que no había riesgo inminente para los Estados Unidos, y se lo he escuchado incluso a Kent, sí. el estrafalario director del Centro de Lucha Antiterrorista, que no tiene ninguna experiencia en ese terreno, porque había sido esto sí, un operador de fuerzas especiales, que en fin es gente táctica, no estratégica, y seguro que sabías que era diputado, era miembro de la Cámara de Representantes y por lo tanto no tenía ningún tipo de experiencia en law enforcement, como se dice en inglés. Bien, Ujú, pues es que no solo era un riesgo inminente, era y ha sido, y me temo que va a seguir siendo, un riesgo permanente. mm. Desde el año 79, cuando se establece la República Islámica de Irán, Irán se empeña en hacer dos cosas. Primero, en expandir el chiismo dentro del Islam,
Ujú, Pero expandir el chiismo, y sigo en la primera parte, el chiismo, su forma de ver el chiismo. ujú, Y en segundo lugar, crea lo que ellos llaman una revolución, que es una estructura de poder oligárquica apoyada en ese momento por un 35% de la población aproximada, porque todas las oligarquías requieren de una porción importante de la población para funcionar. Las dictaduras es otra cosa, mucho más personal, y tiene un aparato represor que mantiene en raya a la inmensa mayoría de la población. Esto es la minoría de la población que se apoya en ese mismo aparato represor para tener oprimida a la mayoría de la población. En ese pico del 35% ha ido oscilando, a veces ha subido al 40% y hoy podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que tuvo un momento muy bajo de en torno al 10 y que hoy puede estar en torno al 15 por los efectos de la guerra. Pero recordemos qué ha hecho Irán, porque tenemos la memoria muy corta los mm. occidentales. Mi padre fue embajador en el Líbano, yo he vivido en ese país y yo he estado visitando las ruinas de la embajada estadounidense donde murieron casi 200 personas. Atentado en el año 83. He estado en las ruinas del cuartel de los marines donde murieron 300. He estado en las ruinas de los cuarteles francés e italiano donde murieron decenas de personas. He sido testigo de los secuestros, incluso mi propio padre fue secuestrado Ujú. por el antecedente de Hezbollah. Y conozco familias que han tenido secuestrados durante años y otros que simple y llanamente han desaparecido. Atentados en África, la opresión brutal del régimen de Hafez el-Assad también es cuestión iraní, la financiación, armamento, ideologización de elementos radicales en el Líbano, donde ha pagado $50.000 a pobres palestinos para que se conviertan al chiismo y se pasen de bando, porque curiosamente el pico de subida de población chií en el Líbano bajó, llegó al 40%, pero por una extraña razón, los suníes, claro, es verdad que ha habido refugiados sirios y refugiados palestinos que han equilibrado la cuestión. Y en este momento hay un poquito más de suníes que de chiíes en el Líbano. Es una cosa bastante interesante. Mm. Y eso, por supuesto, alarmó muchísimo a Irán. Hoy hay un estudio del Pew Center, que no es precisamente el PIS español, que dice que casi el 80% de los libaneses están en contra de Hezbollah, pero a fecha de hoy, es decir, a Claro, pesar claro. de los ataques israelíes contra Beirut, pero se han producido varias cuestiones que son muy importantes de señalar. Suníes y cristianos han expulsado de sus barrios a elementos de Hezbollah que se habían escondido ahí. Esto es Y es- esencial. Esto es esencial lo que estás diciendo, porque yo estuve a cargo de África y Oriente Medio durante varios años en una empresa, ¿no? Y yo iba mucho al Líbano y yo recuerdo ir de Zale a Biblos y pasar por la zona de control iraní y ver cómo todo pasabas literalmente como casi a un, te diría que un planeta diferente. Te ah, diría que no, un sí. planeta diferente. Y la salida de gente de la zona controlada por Irán y por Hezbollah y el odio a Hezbollah que había era tan grande que en la época en la que yo estaba, cuando bombardeaban los sirios, cuando bombardeaban los viñedos de la zona de Zale y todo aquello, lo que hacía la gente inmediatamente, no tenía la más mínima duda, decía, esto lo están haciendo, lo está haciendo directamente Irán utilizando los satélites. Pero a mí me gustaría, si no te importa, que introduzcas, para que sigas, no te interrumpo más, que introduzcas ese importante elemento que es el de Irán financiando a todos esos grupos terroristas satélites, porque claro, el argumento que llega de todo el mundo es, Irán no se ha metido en nada, ¿no? El otro día, ¿sabes? Irán no se ha metido nunca con nadie. Perdona. Bueno, es que ese es el gran disparate. Vamos a ver. Irán desde el principio, como decía, en lo que ellos llamaban exportar la revolución, que no era otra cosa que exportar terrorismo. Mm. Hagamos historia. En el año 82, Hezbollah, que es una milicia terrorista, un verdadero Estado dentro del Estado, y que ha dominado partes enteras del país y que tiene un presupuesto de defensa de $1.000 millones íntegramente aportado por Irán, a diferencia del Estado, Superior al del al Ejército Líbano. Nacional. Libanés, Mm. exacto. El del Ejército Nacional, a fecha de hace unos meses, era de 700 millones, con la promesa firme de Estados Unidos de doblárselo.
Mm, Pero todavía no lo tienen. Entonces, ahí es lo que yo digo, ¿cómo puedes exigirle a un ejército sin garras mm, de desarmar a una bestia que tiene 60.000 hombres armados, vehículos blindados, carros de combate, artillería autopropulsada, misiles y cohetes? Es ujú. imposible, es Claro. mandarlos al suicidio. Pero en todo caso, el eje de resistencia es una red densa de organizaciones terroristas intrincadas, arraigadas en los países donde actúan. Hezbollah en el Líbano, Hezbollah sirio, que es otra rama distinta. Mm, El propio régimen sirio que hizo implosión de los Bashar al-Assad era parte de ese eje de resistencia. Las milicias terroristas pro-iraníes, mejor dicho, pro-régimen iraní en Irak, ujú, las organizaciones terroristas chiíes en Pakistán, en Afganistán y en Asia Central, el intento de la manipulación de las minorías chiíes que son importantes en el Golfo, 25% en Kuwait, mm. 70% en Bahrein, 19% en Arabia Saudí, un 10% aproximadamente en Qatar y andará por el 15-17% en los Emiratos Árabes Unidos. En el lugar donde estuvieron más cerca de derrocar el régimen fue en Bahrein, donde el 70% fue manipulado justamente durante las mal llamadas primaveras árabes en el año 2011 y donde hubo una intervención del Consejo de Cooperación del Golfo, pero sobre todo de tropas jordanas, Me acuerdo. que Ujú. fueron los que consiguieron calmar las cosas. En muchos de estos países, las comunidades chiíes están perfectamente integradas en sus sociedades. Eso es En cierto. Kuwait, donde yo fui observador en las tres elecciones, la primera, la segunda y la tercera, sigue habiendo elecciones en este momento, al Majlis, se tiene reservado el 25% de los escaños a los chiíes. No se pueden presentar suníes. Por lo tanto, el 25% de los escaños, participe quien participe, sean muchos o pocos, son para los chiíes. Ujú. Segundo, por ejemplo, en Qatar, la familia más rica fuera de la familia Al-Thani, la familia más rica del país, y es posible que sea hasta más rica que la propia familia Al-Thani a título individual, no colectivo, es la familia Al-Fardán. Y la familia Sí, Al-Fardán son chiíes. sí. Son dueños de todo. Mm. Los malls, las joyerías, los concesionarios de automóviles, prácticamente todas las marcas de lujo son ellos, hoteles, inmobiliaria, en fin, prácticamente todo. Son una auténtica potencia. ¿Quién puede decir que el señor Al-Fardán está discriminado en Qatar? Es que es un Claro. perfecto disparate, ¿no? A pesar de esto, recordemos atentados fuera y nos podríamos tirar no un media hora, 2 días diciendo atentados cometidos por Irán. Y esto es importante para ponerlo en el contexto de lo que tú estás diciendo, la amenaza a los países del Golfo, a Occidente y a Estados Unidos, ¿no? Ujú. Y en Argentina, los No, atentados y es que, contra la es que siempre embajada no israelí. nos podemos olvidar Sí, que es que el gobierno iraní ordenó el asesinato del fiscal general del Estado de Argentina y también él ordenó el asesinato, que no lo consiguieron, de Alejo Vidal Cuadras. ¿Y por qué asesinaron al fiscal Nisman? Porque había descubierto la implicación iraní en los atentados contra la Asociación Cultural Judía Argentina, AMIA, Mm, donde murieron unas 80, 90 personas, fueron asesinadas 80, 90 personas, o contra la embajada israelí, donde murieron 50. Entre otros, la mujer del que fue después embajador de Israel en la India y que era muy amigo mío cuando yo era embajador de España en la India. Bien, pues en España hubo un atentado de Hezbollah mm, en el año cierto. 85, el 12 de abril del año 85, donde murieron 18 españoles. Mm. Conviene recordar. Siempre nos olvidamos de ello. Siempre nos olvidamos, y nos olvidamos de los 7 soldados españoles que se cargaron en el Líbano, Eh, que eh, el otro día decía el gobierno, Álvarez decía, "No, nunca ha atacado Irán a los españoles", mentira, ¿no? Ujú. No, y esto, los sirios atacaron la embajada de España en el Líbano, en Beirut, el 16 de abril, día como hoy, tal día como hoy, Mm, de 1989, donde mataron a mi padre, claro. a su suegro, a su cuñada y a uno de los guardaespaldas. Es decir, eso es un No lo atentado que olvidemos. salió de los sirios con cooperación y alianza con los iraníes. Ujú. Hay muchísimos casos, muchísimos ejemplos. Hace poco, el 18 me parece que fue, la policía alemana, en fin, que no es precisamente una broma, detuvo a un sujeto
con pasaporte diplomático iraní que estaba destinado en la representación permanente de Irán ante los organismos de Naciones Unidas de Viena, que en su coche con placa diplomática llevaba Mm. una bomba de alto poder para colocarla en la reunión de la oposición iraní que se celebraba en París, donde también estaba Alejo, por ejemplo, Ujú, ujú. y donde estaban cientos, por no decir miles de personas, muchos funcionarios de alto nivel españoles, europeos y estadounidenses. Es Ujú. decir que Irán no es una amenaza para la seguridad, la estabilidad mundial es no entenderlo. Y otro elemento fundamental del famoso eje de resistencia son los hutis. ¿eh? Eso es. Y jamás, ¿verdad? Y jamás, por supuesto. Claro. Y Ujú. mucha gente que sabe un poquito de Oriente dice, ah, no, pero es imposible, jamás es una organización suní y los chiíes de Irán jamás iban a financiarnos ni van a sentirse ideológicamente vinculados. No, pero tienen una cosa muy importante, que es el enemigo común, Eso que es. es La lo que más une aniquilación en de la historia. Israel. Claro, La aniquilación exactamente. de Israel. La única vez que yo estaba en Teherán, ¿m? Yo vi dos cosas y hace mucho tiempo. ¿m? El cartel Death to America y todo el mundo decir que y todo el mundo de la gente del poder, que la aniquilación de Israel era un objetivo prioritario. Bueno, esto y además, para entender lo que piensa de verdad el adversario, que nosotros los llamamos adversarios, pero ellos nos llaman enemigos, Ah, es leer su prensa. Y es una exacto. cosa muy importante leerse el Tehran Times todos los días. Y si uno lee el Tehran Times de hoy o el de ayer, ve que en la primera página hay una mano cogiendo el estrecho de Hormuz y cerrándolo. Sí. ¿eh? Esta es la realidad del eje de resistencia. Los hutis están armados con cohetes, misiles balísticos, armamento pesado, todo proveniente de Irán. Y cuando Irán está diciendo que voy a cerrar el estrecho de Bab el-Mandab, no lo van a hacer ellos porque están demasiado lejos, lo van a hacer sus Claro. esbirros hutis. Claro, y ellos lo que quieren es, me ha dado muy buen resultado cerrar el estrecho de Hormuz, ahora voy a cerrar el de Bab el-Mandab. En fin, francamente, cuando uno ve el resultado de las operaciones militares, uno se da cuenta de varios temas. Primero, Ujú. que en las primeras 3 semanas se reduce el número de ataques con misiles balísticos en más de un 90%. Se Mm, reduce el número de ataques con drones en más de un 80%. mm. Pero no solo porque se había atacado a las lanzaderas, las fábricas y los depósitos de misiles, porque los iraníes estaban guardando munición para seguir atacando. Otra cuestión. Cuando Israel y Estados Unidos atacaban objetivos militares, es verdad que ha habido errores y muy lamentables, Claro. algún colegio, y tal, pero dicen que haber alcanzado el puente que une el noroeste de Teherán con el resto del país es un objetivo civil, es un objetivo militar legítimo en la medida que era el puente por el que salían los refuerzos militares de las bases de la Guardia Revolucionaria de Irán Mm, hacia otras partes del país. Pero la absolutamente. respuesta iraní fue atacar colegios, hospitales, desaladoras, instalaciones petroleras, gasísticas, barrios residenciales, Hoteles. malls comerciales, hoteles, puertos, aeropuertos, todos esos son objetivos civiles. Y lo hizo durante 6 semanas. ¿Alguien en la izquierda europea o en la izquierda estadounidense denunció eso como crimen de guerra? Nadie. Y sobre Nadie. todo, es interesantísimo, no solamente no lo denuncian como crimen de guerra, sino que es lo que es alucinante es que no se dice que eso es una declaración de guerra. Porque claro, Exacto. eso de que, no, es que yo estoy respondiendo a Estados Unidos, oye, si voy a responder a Estados Unidos con bombardeando hoteles en Emiratos, eso es una declaración de guerra a Emiratos, eso es una declaración de guerra a Kuwait, a Arabia Saudí y a Qatar, ¿no? Y después está claro, por supuesto, la utilización selectiva del derecho internacional Ya. público, el Mm. cherry picking, ¿no? Pues Es sí, decir, ¿no? no, no, es que nosotros estamos a favor del derecho internacional, no se puede lanzar una guerra, y después los tipos que dicen desde Estados Unidos, usted se ha lanzado una guerra sin autorización del Congreso. Y dice, oiga, ¿y qué fue Irak? ¿Y qué fue Afganistán? ¿Y ¿Y qué qué fue fueron la los Segunda Guerra Mundial?
Sí, la Segunda Guerra Mundial se podría decir que hubo una declaración de guerra formal por parte de Roosevelt cuando fue al Parlamento y dijo "This state will live in infamy", y pidió el voto, fue unánime obviamente, y entonces dijo "Between Japanese Empire and the United States of America there is a state of war". Mm, Entonces sí lo declaró formalmente, pero vamos, está en bien, sí. efecto, la extensión de la guerra, por ejemplo, a otras partes, la declaración de guerra se hizo después de los primeros pasos, por ejemplo, contra Alemania, ¿no? Pero eso es otra historia, o Italia, Mm. potencias del eje. No, pero volvamos a las miles de asesinatos extrajudiciales que se ejecutaron durante los dos mandatos de Obama. Y no seré yo quien lo critique, ni serás tú, porque estaban perfectamente ejecutados. ¿Vamos a llorar por la muerte de Ayman Zawahiri? O la de ¿Vamos a Obama llorar por o la de o la Osama de Bin Bin Laden, Laden? ¿Vamos a llorar que por la muerte de... entró en un país extranjero, se metió en la casa. Ujú. Vamos a llorar por la muerte de Al-Zarqawi, que era uno de las bestias más grandes esto que dio Daesh en su día, perdón, Mm. Al-Qaeda, Y la o por utilización selectiva esta del derecho internacional, ¿no? O sea, ¿quién viola el derecho internacional más y los derechos humanos más que un régimen que está y a eso asesinando vamos. que ha asesinado a dos suecos, que ha ahorcado a 2.000 personas solamente en 2025, que ha matado a más de 36, ¿verdad? A más de 36.500. Es una locura, ¿no? Eso, las 36.000 personas ¿Eh? en una semana, eso son datos provisionales entre los datos oficiales de las autoridades iraníes y algunas organizaciones que han tenido acceso a algunas cosas. Porque, por Claro. ejemplo, las autoridades iraníes, y es importante subrayarlo, para liberar los cuerpos de las víctimas que morían con tiro de calibre grueso, o por francotirador, que les pegaban el tiro en la cara, sobre todo, es una cosa importante decirlo, les obligaban a las familias a firmar un certificado de defunción que decía que habían muerto por muerte natural, Es verdad. para que pudiesen enterrar a sus familiares. Bien, pues Todavía, los datos que leí yo el otro día, todavía el 78% de los muertos asesinados en esas protestas no se les han entregado los cuerpos a las familias. en efecto, o sea, los cálculos de las organizaciones humanitarias iraníes en el exilio, muy conservadoras, cifran el número de muertes en 10 días de protestas escasos en 60.000, Mm, que es el total de los muertos de la guerra de Gaza en 3 años. No he visto ni flotillas, ni nada, protestas, nada. nada, por la muerte de 60.000 inocentes desarmados, ¿eh? Que además, Por que carros de además combate y blindados. las comparaciones no es lo mismo que hay muertos civiles en una guerra que no están buscándose esos muertos a la represión y masacre de tu propia población, Exacto. porque tú has dicho antes un dato que a mí me parece absolutamente clave, que es el desplome del apoyo al régimen iraní dentro de la población, lo de cómo había bajado del 35 al 15%, ¿eh? Y eso en las Eso a lo largo protestas. de los años, es decir, el Sí, 15% lleva mucho tiempo ahí, entre sí, el sí, 15 y sí, el sí. 10, y no están más en este momento, No, incluso no. después de 6 semanas de guerra. Pero esto, yo hago una pregunta retórica. ¿La Convención del Derecho del Mar forma o no forma parte del derecho internacional? Exacto. Si la respuesta es sí, entonces un Estado que se está limpiando el trasero, con perdón, con la Convención de Derecho del Mar y concretamente los artículos 37 y 44, que establece eh, las condiciones, obligaciones y circunstancias del paso de los estrechos y de los países ribereños y de los países que lo atraviesan, que es Irán. Claro. No tiene derecho, según el derecho internacional, a impedir el paso por los estrechos, ni minarlos, ni atacar a los barcos civiles indefensos. Ujú. ¿Qué más atropello cabe que ese al derecho internacional? No hay denuncia por parte occidental suficientemente, bueno, Francia, Alemania, Reino Unido, sí. De hecho, Ujú. están buscando la posibilidad de crear patrullas que favorezcan el paso de buques civiles a través del estrecho de Hormuz.
Mm. como en su día hicimos la OTAN y otros países occidentales para garantizar el paso a través del estrecho de Bab el-Mandab y los ataques contra los hutis, la Eh, milicia, la Eso es muy milicia. importante recordarlo, porque cuando yo estaba en el sector petrolero, Irán amenazó 4 veces que yo viviese en mi carrera con cerrar el estrecho de Hormuz. Y la respuesta inmediata fue la de impedir que lo llevase a cabo. Y desde luego, pues nunca había, ni siquiera esta vez, consiguió completamente cerrar el estrecho de Hormuz. Hay que mandarle un saludo a todos los barcos griegos que yo estoy flipando cómo han estado pasando. Pero, perdona, continúa, sí. No, y perdón. Es importante subrayar que el cierre de un estrecho internacional es un acto de guerra. Es un acto de guerra contra todas las naciones que tienen buques con su pabellón en uno u otro lado del estrecho. Y una declaración Hay de que, guerra a Omán, además. es una declaración de guerra a Omán porque las 26 millas náuticas en la parte más estrecha del estrecho de Hormuz, la mitad es de aguas territoriales omaníes y la mitad es de aguas territoriales iraníes. Pero la particularidad de los estrechos, y nosotros formamos parte de uno, Mm, tenemos a ambos lados del estrecho territorio soberano español, en una sí. parte está Ceuta y en el otro lado está la península ibérica. Esto están los británicos que tienen la colonia de Gibraltar y por otra parte están los marroquíes. Si cualquiera de los estados ribereños del estrecho de Gibraltar hiciera la milésima parte de lo que Irán ha amenazado con hacer, Mm, los habría llevado cualquiera de los miles de interesados que cruzan el estrecho de Gibraltar a la Corte Penal Internacional, no a la Corte de la Haya. mm, Entonces, otra vez estamos ante un caso de utilización selectiva y espuria del derecho internacional en toda su unión, el derecho internacional humanitario. Por eso denunciamos los, eh, los ataques que en nuestro juicio son completamente excesivos en los barrios cristianos, suníes del centro de Beirut. Ataque usted a Hezbollah hasta que se le acaben las balas, pero no haga usted del pueblo libanés inocente un mártir más. Porque mm. además es un error estratégico, claro. Yo viví en el Líbano cuando los israelíes tenían a una siniestra milicia que se llamaba el Ejército del Líbano Sur, comandado por un personaje que se hacía llamar general, que era general Lahad, que era el jefe de esta milicia, que era un mafioso con uniforme. ¿Mm? Bien, ahora los israelíes están diciendo que van a entrar en el sur del Líbano para controlar todo lo que va desde la frontera hasta el Litani. Espero que eso sea solo temporal, porque eso Claro. es un error. Es Mm, un error desde el punto de vista de la imagen, es un error desde el punto de vista estratégico, es un error desde el punto de vista de largo y del medio plazo, porque hoy están sentados en Washington libaneses e israelíes por primera vez de verdad, y no por primera vez desde el 93, como se dice erróneamente, porque eran conversaciones en un espectro mucho más amplio, no eran bilaterales y no había la perspectiva de un acuerdo de paz real entre el Líbano e Israel. Pero hoy sí se sientan cara a cara israelíes y libaneses. ujú. Y además una coalición real, una coalición informal de libaneses en contra de Hezbollah y de Irán, y una coalición real que es el bloque mayoritario del Parlamento libanés que elige presidente de la República al general Youssef Aoun, Ujú. que es elegido con una plataforma en la que el objetivo número uno es desarmar a Hezbollah. Pero lo que no puede hacer Occidente y lo que no puede hacer Israel es obligar a un ejército que no tiene los medios, como es el caso del ejército libanés, a desarmar a un monstruo que es extraordinariamente potente a pesar de los muchos ataques que ha venido sufriendo y de las derrotas que ha venido sufriendo a lo largo de los años, sigue siendo la fuerza armada, en este caso terrorista, más importante del país. Hombre, Y con una capacidad de respuesta 350 cohetes semanales exacta. enviados, lanzados Pero contra además Israel. veamos por qué los iraníes necesitaban de sus proxies para que Israel no les atacase. Por un Claro. lado estaba Siria, por el norte estaba Hezbollah, por el sur estaba Hamas. Cada vez que había algún tipo de amenaza
o de posibilidad de operaciones a más largo, empezaban los proxies a atacar a Israel y se tenían que ocupar de defenderse de Hamas, Hezbollah o de los sirios. Eso es muy importante para poner en contexto la situación y sobre todo la posición que hay ahora, ¿no? El nuevo orden económico mundial, ya en cuarta edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Vamos a la guerra ahora, ¿no? ¿Cuál es la situación real? ¿Qué podemos decir de qué es lo que ha ocurrido en la guerra? Decías antes, ha caído un 95% la capacidad militar de Irán, ¿no? Decías lo del 15% de aprobación de la población, hemos hablado de los asesinatos, etcétera, etcétera, y de la represión. A mí me gustaría saber ahora, con la decisión de Estados Unidos de cerrar el estrecho de Hormuz y a Irán. Y con ¿cuál es la foto que podemos poner nosotros? Es decir, ¿dónde estamos? El otro día decía The Economist que no se había conseguido nada en la guerra de Irán. ¿Qué es lo que se ha conseguido en la guerra de Irán que diferencia con respecto a este contexto maravilloso que nos has dado? Vamos a ver, las capacidades militares de Irán han sufrido un retroceso de muchos años. No sabría decir si son décadas, como ha dicho Pete Hegseth, que quizás sea un poco exagerado, pero sí muy, muy serias. No tendrá la misma capacidad porque este ritmo de ataques Ujú. sostenido que ha mantenido Irán no lo puede mantener para siempre. Es decir, que al cabo de unas 2 o 3 semanas más de guerra, la intensidad y número de ataques habría descendido de una manera muy notable. Hay un vídeo muy importante que te voy a mandar en cuanto acabe esta conversación, de unos 18 minutos que explica con todo lujo de detalles, como me gusta a mí las cosas militares, cuál era la estrategia de los Estados Unidos para eliminar los riesgos en el estrecho de Hormuz. Entonces, hay una estrategia que me parece fascinante porque ha traído ha utilizado la imaginación, el general o el almirante, o ambos que lo han diseñado de una manera muy brillante. Fíjate tú, han traído como elemento fundamental para atacar lo único que le queda a Irán en este momento como arma ofensiva, aparte de los misiles y los drones, que son las lanchas rápidas, que tenían 1.500, ahora se calcula que son menos de la mitad, un avión vetusto y absolutamente maravilloso del que yo me declaro fan absoluto, que es el Thunderbolt A-10, Sí. que es una especie de carro de combate volador, Mm. unas alas rectas y con una capacidad de bombas, misiles, tal, absolutamente brutal. Pero es un avión construido en torno a un cañón de 30 milímetros de tipo Gatling. Sí. Entonces, de los que disparan 4.000 balas al minuto. ¿eh? Estos cacharros han ido destruyendo, bueno, son capaces de con una sola salva destruir un carro de combate, con eso te digo todo. Llevan, Ujú. llevan munición con puntas de uranio empobrecido, con lo cual penetra todo. Bien, pues lo que no consiguen atacar estos aviones, porque obviamente son lentos, pero hacen 300 nudos, ¿no? Mm. Pues vienen los Apaches, los Apaches que son helicópteros de ataque del ejército. Y uno dirá, bueno, ¿y qué hace el ejército en el mar? Bueno, pues ahí se han puesto de acuerdo el ejército de los Estados Unidos con la US Navy y les han puesto a su disposición los barcos logísticos, los flatbeds, que Ujú. son barcos que tienen una plataforma de aterrizaje encima y debajo llevan los contenedores. Ujú. Y esos los están utilizando como plataforma de lanzamiento de los Apaches. Entonces, la combinación de los A-10 con los Apaches estaba limpiando el Golfo. Lo estaban limpiando de todas las lanchas rápidas iraníes. Estaban quedándose sin nada. Ujú. Eran muy, son muy, son muy peligrosas porque estás hablando de cacharros hechos en Irán, localmente, que hacen entre 70 y 100 nudos, que es una barbaridad en el mar, armados con torpedos o con misiles antibuque. Por lo tanto, extraordinariamente peligroso. Y después está el elemento de tu especialidad, que a mí me gustaría además que quizá en alguno de tus excelentes artículos lo analices más a fondo, que es el proceso de implosión de la economía iraní, que Sí. es lo que estaba denunciando el presidente de la República. Y estaba diciéndolo primero en privado y ahora después lo estaba diciendo desesperado en público, que la economía iraní no podía aguantar más de una semana más de guerra, Claro, que estaba haciendo implosión, pero a ojos vista. Los claro. bancos no tenían ni papel moneda.
Bueno, fíjate, la gente habla de la situación actual, pero claro, nos olvidamos de que Irán lleva con una inflación del 40-45% un montón de tiempo, la economía está completamente demolida. ¿Qué es lo que ocurre en Irán? Lo que ocurre en Irán es que los 1,3 millones de barriles al día que exporta de petróleo, la inmensa mayoría de los dólares que recibe los utiliza el ejército iraní y la Guardia Revolucionaria para financiar todo esto que nos has definido maravillosamente. O sea, sus proxies, el terrorismo, etcétera, y el programa nuclear militarizado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que ahora, con el cierre del estrecho de Hormuz por parte de Estados Unidos, el 80% de las exportaciones de Irán, el 24% del Producto Interior Bruto de Irán, sale por los puertos del estrecho de Hormuz. Entonces, Irán pierde al día unos 350, 400 millones de dólares con ese bloqueo. Claro, no solamente es eso, que piensas en términos económicos, lo acabas de decir tú, es que la implosión de la economía viene ya sobre un problema gigantesco, que era una inflación completamente desbocada, y tú lo has dicho, y una moneda que es que no sirve para nada, que no sirve para nada. Entonces, el gran problema es que como además el régimen iraní ha bloqueado Internet y los ciudadanos no pueden utilizar nada que tenga que ver con Internet, entonces la economía además está perdiendo más de 5.000 millones de dólares semanales porque no se pueden hacer transacciones, porque la gente no puede comprar cosas, ¿sabes? Se está acudiendo al trueque. Entonces, todo eso es un factor clarísimo de diferencia con respecto a lo que vemos en los medios, ¿no? Ya, y aquí, por retomar lo que tú dices, y vamos a explicar a tus espectadores las consecuencias de errores graves geoeconómicos que tienen consecuencias geoestratégicas. Mm, Los iraníes han pedido de manera insistente dos cosas fundamentales. Todo lo demás, hay cosas que para ellos son líneas rojas. Se lo dijeron a Vitkov en Ginebra, cuando Vitkov le dice, oiga, mire usted, para no ir a la guerra, yo le pido tres cosas. Deje usted de enriquecer uranio, dijeron mm. que no. Dice, mire, si yo se lo regalo, no se lo vendo, yo le doy a usted el uranio enriquecido al 5 o 6%, y dijeron que no. Es que esto Segundo, es, esto es absolutamente clave que la gente lo entienda. Porque la gente dice, pero ¿por qué no puede tener energía nuclear Irán? Si es que Irán ahora no, lo explico, no tiene ahora lo ningún explico. problema. Y los españoles no Ya lo explico. enriquecemos uranio. Nosotros compramos el Sí, uranio y a ellos se lo regalaban. Es que esto que acabas de se decir, lo regalaban. eso es. Y dijeron que para ellos enriquecer uranio era una cuestión de soberanía nacional. Segundo, que renunciaran a diseñar, desarrollar y construir misiles balísticos de alcance medio y largo. De hecho, Mm, los misiles actuales iraníes pueden llegar a Niza, ¿vale? Y si uno hace el círculo, eso significa que es prácticamente toda Alemania, el este de Europa, prácticamente todo Oriente Medio. Es decir, claro. la siguiente generación de misiles, que está prácticamente acabada, puede llegar hasta más allá de Galicia. Y eso incluye, por supuesto, todo el Reino Unido y Claro. prácticamente toda la Unión Europea. Seamos claros, ¿no? Y la tercera cosa que le pidieron, que a eso contestó el eliminado, el líder de la revolución, era que dejaran de apoyar a los proxies, utilizarlos, armarlos, financiarlos. Y dijo que eso era imposible, que era una línea roja, y que si el gobierno libanés se empeñaba en desarmar a Hezbollah, que habría gravísimas consecuencias, cosa que ha vuelto a decir el jefe de la Guardia Revolucionaria. Está en los medios de comunicación Sí, iraníes. Sí, sí. sí, sí. Y Naim Qasem, el nuevo secretario general de Hezbollah, que ha dicho que las negociaciones bilaterales del Estado soberano libanés con Israel no le conciernen y que no le vinculan. Bueno, pero este tipo, ¿qué se ha creído? Claro. Si el presidente de la República y el primer ministro de la República Libanesa comprometen a su Estado, porque son ellos los que tienen la soberanía delegada de su pueblo, implica a todo el mundo y desde Eso luego es. implica a los de Hezbollah. Pero piden otras dos cosas, que es la parte económica de las exigencias iraníes. Una es la descongelación de activos financieros que están en diferentes bancos del mundo.
por Mm, las sanciones primarias y secundarias de Estados Unidos y de Europa. mm. Claro, esto estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares. Eso es. ¿Eh? Decenas de miles de millones de dólares. La segunda es que están pidiendo reparaciones de guerra y les han situado en 275.000 millones de dólares. Imaginemos por un instante lo que harían estos monstruos con esa cantidad de dinero. Y Claro, voy a dar un ejemplo porque ha ocurrido en el pasado. Y ahora, cuando exigen la soberanía absoluta sobre el estrecho de Hormuz, ¿qué quiere decir eso? Que entonces sí pondrán el peaje que ahora están cobrando a sus amigos, a los que claro, dejan pasar por el estrecho, claro. a razón de o un dólar por barril transportado o 2 millones de dólares por buque. Eso, empleando el cálculo que queramos, es entre 75.000 millones de dólares anuales a Mm, 200.000 millones de dólares anuales. mm. ¿Qué haría este régimen? Oye, que es más que la exportación de petróleo. Hombre, claro. Eso sería más que la exportación de petróleo. ¿Qué harían estos tíos eh, con un ingreso equivalente al PIB de Marruecos eh, Claro. al año? ¿Eh? Cuando Biden descongeló 7.000 millones de dólares, Ujú. ¿eh? Una parte se volvieron a congelar poco tiempo después. No sé cuánto habrán podido utilizar de esos 7.000 millones de dólares, pero aunque fueran 100 millones, da igual. Ujú. Que no fueron 100, que fueron varios miles de millones. ¿Qué ocurrió? El régimen en sirio tuvo 2 años más de vida. Se Ujú. preparó el ataque del 7 de octubre del 23. Hezbollah se reforzó, aumentó su número de personal armado, aumentó su número de armamento y aumentó la garra de las milicias terroristas iraníes en Irak. Además de acelerar las ejecuciones de ciudadanos iraníes, además de crear un sistema de control social financiado de proveedor tecnológico chino, etcétera, etcétera. O sea, es que todo el dinero que entra por el régimen iraní lo utilizan directamente No para lo dudes, no lo cualquier cosa, dudes. excepto beneficiar a su población, porque Ah, no, pero eso es evidente. es un régimen Eso, parasitario y cleptocrático. eh, una de las cosas que la gente tiene que entender es que las dos bases del régimen iraní son el fanatismo ideológico y la Mm, corrupción absoluta. Absoluta. Eh, Esta es otra cosa que la gente no entiende. O sea, no se rompan la cabeza. Vean ustedes el nivel de vida y las fortunas espectaculares, ¿no? Cuando sale la fortuna del bueno, yo creo que está muerto, ¿no? Pero el nuevo líder supremo de Irán, que no ha aparecido desde hace un mes, pues salen ahí pues, en 700 millones de dólares, activos inmobiliarios, no sé qué, no sé cuántos. A ver quién tiene 700 millones de dólares cobrando en reales, ¿no? Mira, Mohammed Bagher Ghalibaf, que Ujú. yo hablé de él y creo que tú lo leíste, Sí, pues a las 2 semanas de iniciada la guerra, hombre, mucha gente diría, pero ¿por qué los americanos señalaron a Ghalibaf como el sujeto con el que querían dialogar, incluso antes de la muerte de los diferentes comandantes de la Guardia Revolucionaria, etcétera, etcétera? mm, Bien, yo lo puedo decir porque soy un analista geopolítico, no tengo puesto oficial, pero en efecto creo que habría que haber preservado la identidad. Pero vamos a ver quién es este tipo, ¿no? Este tío se alistó a la Guardia Revolucionaria con 17 años. mm. Fue comandante de brigada y de división durante la guerra de Irak e Irán. Fue el jefe supremo de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria. Fue el jefe de la Policía Nacional iraní que hizo las represiones del 99 y del 2007. ¿Mm? Después fue 12 años alcalde de Teherán, Mm. donde se le acusa, y agárrate, porque estamos viendo los lamentables episodios de corrupción en España, que son pues, decenas de millones de euros en algunos casos, ¿no? 3.000 millones de Sí. dólares desviados a la fundación de su señora. Mm. 3.000 millones de dólares en 12 años de este sujeto. Bien, pues hoy, como tú muy bien decías, no tenemos información interna de Irán y por lo tanto especulan todos los medios internacionales, incluido el The Economist, Mm. porque solo tenemos una información parcial de aquella gente que consigue operar Starlink sin que venga la policía o los Basij
que son las milicias fanáticas, y se los carguen. Eso es. ¿Eh? Porque tener una antena de Starlink en Irán es causa de ejecución instantánea. Y esto es importante que la gente lo entienda, porque la gente dice, bueno, y con la información, etcétera, etcétera. Tener una antena de Starlink es sujeto inmediato de detención y ejecución inmediata. Pero es que Inmediato. aquí no se ha visto en ningún medio de comunicación. Un vendedor de VPNs fue el primer ejecutado en el día del cierre de Internet en Irán. Un vendedor de VPNs. Cuando la gente dice que la guerra es la primera víctima de la guerra, depende de quién. ¿Eh? Claro. Porque las potencias occidentales, las democracias liberales, que bueno, a veces algunas lo están siendo menos y menos, y no diré ejemplos, pero están muy cerca. Están muy cerca, no hay que ir muy lejos de donde tú y yo estamos. En todo caso, lo que hay que decir con toda claridad es que los medios occidentales hacen un control exhaustivo y a veces obsesivo de lo que hacen sus gobiernos, y está muy bien, que es una parte Muy fundamental bien. de la democracia, la transparencia, etcétera. Pero eso no existe en el otro lado. Nada. Es que actuamos con reglas distintas, nos aplicamos nosotros unas reglas que Claro, el de enfrente por no eso, cumple. claro, a mí me decían, no es que la población estadounidense está en contra de la guerra de Irán y salían las encuestas. Digo, ¿y dónde están las encuestas de Irán? ¿Sabes? ¿Mm? Claro, es fácil decir no a la guerra desde la comodidad de un país libre y en paz. ¿Eh? Y como me decía el otro, que fácil es decir no a la guerra cuando tu vecino... No, pero mira, lo mejor de todo es cuando va la BBC con sus reporteros, ¿verdad? Con Liz Doucet y todos estos que hacen lo que le criticaban a Al Jazeera, ¿te acuerdas? Que Me acuerdo. los reporteros de Al Jazeera durante las mal llamadas primaveras árabes le ponían el alcachofa al sujeto de turno en cualquiera de las plazas, Cairo, por ejemplo, y le decía, pero no es verdad que estos son unos monstruos que están matando tal, y el otro día decía, sí o no. Sí. ¿Sabes? Porque ya en la pregunta estaba la respuesta. Bueno, pues esto es pues los de la BBC que llegan y dicen, pero ¿usted está en contra del régimen? Sí, sí, estoy en contra del régimen, pero ¿sigue usted siendo contrario al régimen a pesar de los ataques de los israelíes y de los americanos? Digo, sí, son unos Claro. monstruos y lo único que me da miedo es que que este régimen no caiga y que sea mucho más brutal y mucho más represivo cuando termine la guerra. Y claro, los días, ¿Qué, como era en qué directo, probabilidad ves tú de eso? no es imposible. ¿Eh? Ya. No es imposible. A mí, francamente, cuando Trump dice ha habido un cambio de régimen, me parece una cosa absolutamente lamentable que diga eso porque no es verdad. Lo Mm. que ha habido es un cambio dentro del régimen y es un matiz extraordinariamente importante. Es verdad que la gente que ha sido eliminada eran muy bestias y que el mundo es un sitio mejor sin ellos, pero estos tienen menos experiencias, menos flexibilidad y es lo que yo llamo en mis artículos la paradoja del descabezamiento. El descabezamiento ha hecho más difícil llegar a un final razonable de la guerra. Pero bueno, esa es Ujú. otra historia que ya la hablaremos en otro momento y en todo caso es así. Lo que tenemos que entender con toda claridad es que este régimen ni es legítimo ni es razonable y que la amenaza era permanente, es permanente y hay que evitar que siga siendo permanente. Ya, 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 ya. Ujú. Y lamentablemente el buenismo o la ceguera occidental, y hay una cuestión que a mí me parece especialmente triste, Ujú. y es que muchos europeos y muchos españoles confunden su antiamericanismo primario con la crítica o ser contrarios a Trump. Sí, Uno puede estar en desacuerdo con Trump. Yo sé que tú eres favorable te he leído sí. exhaustivamente a los aranceles, yo lo soy menos, pero en todo No, caso no es uno que puede sea estar. favorable a los aranceles. Sí, no, Yo que le ha salido bien la jugada, sí. entiendo la política y lo, Sí, sí, sí. y lo explico desde el punto de Sí, vista. sí, lo sé, lo sé, lo sé, Sí. lo sé. Ujú. Sí, no, que le ha salido bien la jugada desde el punto de vista de su economía interna y eso es, por supuesto, bastante claro. En todo caso, lo que uno puede criticar, el tono de Trump, uno puede criticar Sí. sus formas, uno puede criticar algunos de sus tweets, algunos que son mal interpretados. Uno se agarran como un clavo ardiendo a ciertas cosas. Un señor que dice voy a acabar con una civilización para acabar la misma frase diciendo que yo lo que quería era liberar al gran pueblo iraní,
tú no dices que quieres liberar al gran pueblo iraní y que todo el mundo diga que eso es lo que quería cargar a renglón seguido. Él Es que es utilizó mal la increíble. palabra. Eso es una de las Sí. cosas más increíbles que yo he visto en mi vida. No, porque, Tomar un porque tuit en el que la frase solamente tienes, bueno, me lo hicieron a mí. Eso me lo hicieron a mí en su momento. ¿Eh? Y te es una toman una especialidad, ¿eh? frase y la siguiente frase que dice, lo que viene va a ser maravilloso y puede ser una Porque oportunidad. es una mala utilización de la palabra civilización. Lo que él quiso decir era régimen. ¿Eh? No, Que- pero en cualquier caso, si es que aunque sea una mala utilización, ¿eh? Es que simplemente leer todo lo que está diciendo, todas las Contradice frases, lo primero. claro, contradice lo Nadie primero, puede querer dice lo acabar con la contrario. civilización si estás hablando del gran pueblo iraní al que Claro, quieres liberar. por ¿Eh? eso me vetaron en una televisión, por decir, no, Bueno, es que está diciendo lo contrario a lo que usted está diciendo. Está a diciendo mí lo contrario. No me no diré qué sacaron la televisión, pero entrevista. una televisión me pidió que entrara a las 10 de la noche, me vieron en otra televisión a las 3 de la tarde y me llamaron 5 minutos más tarde para cancelar la entrevista. Sí, 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 eso es, vamos, ahí está, esa es la otra. Esa es la otra, que es que el antiamericanismo y el antitrampismo que hace que el otro día había un podcast del New York Times en el que decían todo lo que Estados Unidos estaba buscando en Irán lo ha conseguido, la demolición del aparato nuclear, la destrucción militar del aparato de la Guardia Revolucionaria, ha conseguido ahogar financieramente al régimen iraní, pero como no quiero que Netanyahu y Trump tengan razón, tengo que decir que esto no va. Bueno, es increíble, ¿no? Pero bueno, como nos queda. No, no es que nos quede, que nos hemos pasado. Como me encanta hablar. Esto es como una maravilla, ¿eh? Nos hemos pasado de tiempo, pero a mí lo que me gustaría es, haznos digamos, ¿dónde estamos en la guerra? ¿Qué es lo que podemos esperar? Razonablemente, no tienes por qué ser. ¿Qué es lo que podemos esperar en las próximas semanas? ¿Y cuál es el mayor riesgo y la mayor esperanza? Voy a tratar de ser lo más sintético posible. Vamos a ver, hoy nos encontramos ante un país que está agotado y que trata de vender resistencia y una dignidad que no tiene un régimen corrupto y completamente sanguinario. El régimen iraní no representa al pueblo irán. El pueblo No. irán es otra cosa. Es un pueblo milenario, educado, exquisito y maltratado, aplastado, oprimido brutalmente durante 47 años. Ya va siendo hora. Decía mi padre, que hoy se cumple el 37º aniversario de su asesinato, que la diferencia entre las dictaduras de derechas y las dictaduras de izquierdas es que las dictaduras de derechas normalmente terminan. Las barbaridades que hacen estos es el equivalente de lo que hacen estos tíos en una semana, lo que 10 veces más que lo que hacen las otras en 20 años. Mm. El número y esto no las hace buenas a las otras, ¿eh? Que Ujú. No, don't no, get no, me eso está wrong. claro, está No, claro. pero es que la hemiplegia no está en la gente que analiza desde el centro o del centro derecha como nosotros, desde el respeto a la democracia liberal y a las instituciones democráticas representativas. La hemiplegia analítica está en la izquierda y en la extrema izquierda, porque lamentablemente las izquierdas occidentales que han perdido sus referentes, estos más tu ámbito que el mío, eh, ya no son los guardianes de los derechos de las clases trabajadoras, no son los guardianes de la economía social de mercado, no son los guardianes de las condiciones de trabajo, Mm, y se han convertido en los guardianes de otras cosas y han hecho suyos banderas que antes eran de las derechas. mm, Banderas identitarias, banderas nacionalistas, el wokismo, etcétera. Y eso ha generado eh, una anestesia o una neutralización, es la palabra sí, correcta, de nuestras capacidades de defensa como sociedades. ajá, Y entonces, ¿dónde nos encontramos hoy? Nos encontramos ante un enemigo, declarado enemigo desde hace 47 años, al que nosotros nos empeñamos en no ver como enemigo y que especulamos con su propaganda, convirtiéndola en nuestros medios como realidad. mm, Entonces se distorsiona completamente el análisis. Pero la realidad es otra bien distinta. El análisis económico que tú acabas de hacer sobre la inflación y las condiciones de vida del pueblo iraní
no dan lugar a la menor duda, porque además lo dicen ellos mismos, y por otra están las condiciones verdaderamente militares, si quieres, que juntas hacen que hoy, si Occidente cede en la parte estratégica de las exigencias iraníes por una parte, las tres que hemos visto, Mm. y la parte económica por otra, no solo vamos a volver a la casilla de salida, vamos a tener un futuro muy, muy negro. Porque este régimen endurecido, brutalmente radicalizado extraordinariamente por esta guerra, con dinero y con el reconocimiento internacional de ciertas cuestiones, capacidad de misiles, capacidad nuclear, capacidad de seguir apoyando a sus proxies, va a ser un enemigo absolutamente despiadado de sus vecinos y de Occidente. Y, y por eso es fundamental que Estados Unidos no se vaya sin haber terminado el trabajo como Dios manda, que es quitar la capacidad ofensiva de este régimen para por lo menos una década. Mm. Porque si no, porque si no, entonces las críticas que han hecho algunos desde la izquierda empezarán a cobrar algo de sentido, porque habremos hecho todo para muy poco. Ujú, No nos podemos quedar a medias en este momento. ujú. Y eso te lo digo con toda claridad. Yo no soy un belicista, perdido mi No, no, padre en no, te una guerra. entiendo. Yo he vivido 4 guerras. Los Mm. que hemos vivido las guerras no podemos ser favorables a las guerras. He visto con estos ojos que se llevará los gusanos, he visto los estragos de la guerra en mi familia, en mis amigos, en países en los que he vivido. Mi hijo está casado con una libanesa. Va al Líbano todo el tiempo. Sé perfectamente lo que es aquello. Mm. Pero la única forma de conseguir la paz Mm. es que Europa por fin entienda que nos tomamos en serio nuestra defensa. Entendemos de verdad quiénes son nuestros adversarios y enemigos. Mm. Nos rascamos el bolsillo para hacer que la inversión de defensa. Vamos a ser gente sensata y cambiamos de clase política, por favor. Que Ujú. tenemos la peor clase política de los últimos 80 años. Que yo era un gran fan del canciller Merz hasta que vi que se carga el proyecto de avión de combate europeo de sexta generación, apretado por IG Metall y apretado y por la deslealtad de Dassault, que también hay que Ujú. decirlo. ¿Eh? Y claro, el proyecto en el que se había invertido 100.000 millones de euros, porque en ese momento eso es lo que costaba, y con eso se había puesto en marcha un proyecto esencial para la defensa de Europa y para la supervivencia económica y tecnológica de nuestro continente. Y ahora, si nos quisiéramos poner a hacer lo mismo, ahora que han roto alemanes y franceses, costaría 400.000 millones. Es que Mm. es incluso una irresponsabilidad de gobernar. Esta guerra nos tiene que enseñar muchas cosas. Nos tiene que enseñar que las alianzas son para las malas, no para Mm. las buenas. Si las alianzas no sirven en momentos de guerra, no sirven. Ya. Uno puede estar en desacuerdo Sí. con su aliado. Y te voy a citar una cosa que dijo el brillante Dominique de Villepin cuando era ministro de Exteriores, no primer ministro, durante la Segunda Guerra del Golfo. Dice, nosotros somos frontalmente contrarios a esta guerra. Y de hecho, el más brillante discurso contrario a la guerra de Irak en el Consejo de Seguridad fue el de Dominique de Villepin, que sigue siendo pues, un ejemplo de oratoria en el ámbito internacional y se sigue estudiando en las academias diplomáticas del mundo entero. Pero lo que dijo a continuación es lo que todo el mundo olvida y lo que muchos aliados europeos no han practicado en esto. Es decir, nosotros somos contrarios a esta guerra y, sin embargo, a nuestro aliado principal desde el año 45 y durante la guerra mundial, no le podemos negar el uso de nuestro espacio aéreo en un Claro. momento de necesidad y de peligro. Y esa es la lección que hay que retener de entonces y aplicarla hoy. Porque eh, nosotros estamos en los márgenes de la política. Tú has estado en política, yo he estado en política, sabemos lo que es. Lamentablemente, me da la impresión, me vas a perdonar la inmodestia que me permita compararme con alguien de tu estatura, No, lo pero creo contrario. que gente como tú y como yo no tiene encaje en la política de este momento. Y no lo digo porque nosotros
seamos una excepción. En la sociedad hay gente como nosotros y mejores, Sí, mejor, y hombre, claro, mejor mucho. hay de todo. La sociedad no se ha hecho más estúpida. Lo que pasa es que no van los mejores a la política. No van los mejores a la política. Y eso es una tragedia en un momento en el que está viviendo el mundo uno de los momentos más delicados, más peligrosos, en el que cualquier error de bulto, que coincida con otro, que coincida con otro, que coincida con otro y que converjan en un momento muy corto de tiempo, eso es una mecha que no tiene vuelta. Ujú. Gustavo, mil gracias, ¿eh? Nos hemos pasado de tiempo, vamos, más de lo que jamás nos podríamos imaginar, pero es que yo estaría escuchándote horas. Pero bueno, Igualmente te lo digo, Daniel. Gustavo, mil gracias por tu tiempo, gracias por tu generosidad, por tu conocimiento, por tus artículos. Todos debéis leer tus artículos, tus participaciones en los medios de comunicación. Muchas gracias además por una visión que yo creo que es como una paleta de colores, porque tiene todos los colores y puede hacer que todo el mundo se haga su propia idea y sobre todo, lo más importante, desde la evidencia. Oye, mil gracias Mil gracias a ti. y hasta la próxima cuando Y quieras. espero que nos veamos en Madrid muy pronto, ¿eh? Eso Un abrazo seguro. muy fuerte, Daniel. Un abrazo fuerte, gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Y a Adiós. todos vosotros, que no os engañen. Gracias.